Los juegos de mesa. Son actividades lúdicas que se juegan generalmente sobre una superficie plana, exactamente a la mesa, que implican con el uso de los componentes físicos, en donde involucran tableros, fichas, cartas, dados, u otros componentes físicos. Algunos de estos juegos suelen ser competitivos o cooperativos, que se pueden jugar entre dos o más personas, y de hecho, hay algunos que también están diseñados específicamente para un solo jugador, dependiendo de sus características. Varios de estos juegos tienen sus propias reglas específicas, en donde requieren que los participantes usen el razonamiento táctico, estratégico, coordinación, destreza manual, memoria, capacidad deductiva, u otras habilidades, según las características especiales que los distingan, y otros juegos simplemente están basados en el puro azar. Por su naturaleza, ciertos juegos de mesa no conllevan en general actividad física, debido a que existen otros en donde implican levantarse de la mesa y realizar actividades fuera de esta. Los juegos de mesa han sido una forma de entretenimiento desde hace miles de años, en donde los primeros juegos conocidos datan de la antigua China, Egipto y Mesopotamia, donde estos se utilizaban para fines educativos y religiosos. Como estos ya tienen una larga historia, la mayoría de las fuentes de Internet han teorizado que los primeros juegos de mesa surgieron en el antiguo Egipto desde hace más de 5000 años, con el juego Senet, en el que se jugaba con piezas de madera y con un tablero de 30 casillas, que se jugaba en tableros grabados en las tumbas de los faraones. Con el paso de los años, los juegos de mesa han ido evolucionando muchísimo a lo largo de la historia, tanto en su forma como en su propósito, que han sido una transición de lo simple a lo sofisticado, de lo local a lo global, y de lo competitivo a lo colaborativo, que a día de hoy son considerados como una forma de arte, aprendizaje y de conexión social, además con experimentar un resurgimiento con un aumento en la popularidad de los juegos de mesa temáticos y de estrategia, con la creación de juegos de mesa oficiales o independientes, por parte de las empresas de la industria de los juguetes y a los diseñadores gráficos. En este video verás una gran lista de esos juegos de mesa que han salido a la luz, en donde algunos han sido considerados los más populares o bien valorados, mientras que otros han sido muy criticados o fueron bastante extraños. Cabe mencionar que ciertos juegos de mesa que verán a continuación, pueden ser fáciles o difíciles de conseguir por las tiendas físicas, debido a varias razones de ser descontinuados, sus ediciones limitadas, su baja producción, y por los problemas legales. Es posible de encontrar ciertos juegos agotados, o de colección en los mercados digitales, con precios bajos, o altos, depende mucho si están en su buen estado, y con la caja incluida sin ser abiertos. Antes de iniciar con esta enorme lista, les quiero comentar en que solo tomaré en cuenta los juegos de mesa que fueron mayormente producidos y conocidos en el continente americano, lo cual muy rara vez mencionaré otros juegos de mesa de otras regiones, siendo las versiones europeas y japonesas, para así no alargarme demasiado con el video. Otra cosa más, es que tampoco estarán presentes las figuras de acción, muñecos, objetos de plastilina, peluches, y objetos que usen ruedas, porque esos ya entrarían a la sección de los juguetes, y no tendría sentido en explicarles, de cómo se usa una simple figura de acción a cada rato, porque los juguetes son una forma de jugar de manera libre y creativa. De acuerdo, una vez aclarando todo esto, ahora sí, comencemos con esta lista, y espero que alguno de ellos les haya dado grandes hermosos recuerdos de su infancia. Jenga. Es uno de los juegos con habilidad física más populares y conocidos a nivel mundial, estando disponible en más de 100 países, con varios idiomas, lanzado oficialmente a principios de la década de los 80, en que se puede jugar entre 2 o más jugadores. Las reglas del juego consisten en que los jugadores tienen que construir una torre con 54 bloques y una vez estando construida, se deberán turnar para retirar uno de los bloques de la torre, excepto los de la fila superior, para así colocarlos cuidadosamente en la cima de la torre. Si un jugador derriba o pierde el control de la torre, la partida finaliza, y automáticamente el ganador será la última persona en haber colocado el último bloque de manera exitosa. Cada bloque es 3 veces más largo que ancho, y una quinta parte del grosor de su longitud. Tienen variaciones pequeñas y aleatorias de estas dimensiones, con crear imperfecciones en el proceso de apilamiento, para que el juego sea más desafiante, y de tener un buen pulso de retirar uno a uno los bloques.
La popularidad de Jenga lo ha llevado a tener diversas variedades, principalmente por sus simples reglas fáciles de adaptar, y su diseño versátil, en que ha tenido nuevas versiones temáticas y colaboraciones especiales de otras marcas, su aparición en los videojuegos, y de aparecer en las nuevas generaciones de los teléfonos celulares con sus versiones digitales, con tal de renovar su interés hacia su público. Las veces que llegué a jugar al Jenga, en mis reuniones familiares y escolares, recuerdo exactamente que si tal persona derribaba la torre, no faltarían las tontas reglas extras, de añadirle un castigo grave al jugador, o que todos se ponían de acuerdo para darle zapes por toda la cabeza. Momentos ridículos que solo pasan en Latinoamérica, XD. Monopoly. Este es un juego de mesa bastante clásico de una larga duración con una poca estrategia económica, el cual está basado con los intercambios y las compraventas de bienes raíces, siendo uno de los juegos de mesa comerciales más vendidos y conocidos del mundo, lanzado en la década de los años 30, aunque en realidad, este tiene su origen a principios del siglo XX. Como su nombre sugiere, Monopoly ofrece habilidades con la negociación, con el objetivo de formar un monopolio de oferta, poseyendo todas las propiedades de inmuebles que aparecen en el juego, en que los jugadores tienen que lanzar los dados y avanzar sus fichas de tokens por el tablero. Si un jugador cae en una propiedad que no tiene dueño, puede comprarla, pero si ya tiene dueño, deberá pagarle una renta. Pueden construir casas y hoteles para aumentar el valor de las rentas, además de negociar entre sí, para hipotecar propiedades, y participar en subastas. El jugador que caiga directamente en ir a la cárcel, o toma una carta que lo indique, no podrá avanzar a las siguientes casillas, y para salir, tiene opciones para pagar, sacar dobles en los dados, e igualmente puede usar una carta para salir de la cárcel. La partida terminará cuando el jugador con más suerte, o tenga una mejor habilidad, sea el último en pie después de que los demás hayan quedado en la bancarrota, será el ganador. Como ya lo había mencionado, el primer juego de mesa de Monopoly surgió oficialmente por primera vez en la década de los 30, sin embargo, la historia del juego se remonta más atrás en 1903, cuando su propia diseñadora creó un juego llamado, el juego del propietario, para ilustrar las ideas económicas, y años después, desarrolló la versión comercial de Monopoly que hoy en día conocemos. Al igual que en el Jenga, Monopoly tiene su popularidad, y ha mantenido su fama durante 90 años, gracias a su mezcla del azar, la estrategia, y su diversión competitiva, pero claro, también ha sido criticado por su larga duración, de casi 1 a varias horas. El juego también contiene de su variedad a lo largo de las décadas, con versiones o ediciones especiales, nuevas mecánicas, y de sus versiones digitales, que lo han adaptado con tantos estilos de juego y públicos. Supongo que Nintendo de aquí tomó la inspiración de este juego, para así crear las rompeamistades con su Mario Party, XD. Carajo, ya dejen de robarme mi dinero. 1. Si vamos a hablar más en serio de romper las amistades, o ser un poco más inteligente con las estrategias, es muy seguro que ya debes de conocer este famoso juego de cartas para varios jugadores, que estoy completamente cierto que todo el mundo lo tiene en su casa, el cual se juega con una baraja especial, desarrollado y lanzado en 1971. 1. Tiene el objetivo en que tal jugador debe quedarse sin las 7 cartas en la mano, donde se turnan para descartar cartas que coincidan con el color o número con la carta superior del mazo de descarte, además de unas ciertas cartas especiales que cambian el curso del juego. El mazo o baraja de 1 es el elemento esencial y principal del juego, que está compuesto de 108 cartas en total, que contiene cartas de 4 colores, que están numeradas del 0 al 9, con las cartas especiales, que permiten alterar el flujo normal del juego mediante ciertas acciones. Cada vez que un jugador esté a punto de tener la última carta en la mano, tendrá que decir la palabra 1, y si el jugador no dice absolutamente nada, será penalizado con 2 cartas más, si es que alguien se da cuenta antes del siguiente turno. La partida finalizará si un jugador tira su última carta, y acordando a sus reglas por puntos, cada vez que alguien gana una ronda, se sumarán puntos según las cartas que les quedaron a los demás. Es decir, si tú ganas la ronda y los demás tienen cartas con valores que suman 120, tú ganas 120 puntos en la ronda. 1 también contiene sus diversas variedades, con versiones diferentes de 1, en que estas pueden contener pequeños cambios con las cartas especiales, su adaptación a los videojuegos, y curiosamente hay algunos equipos del mundo de diferentes deportes, donde tienen su propio 1, en el cual los jugadores tienen sus propias cartas con efectos particulares.
Ya en serio, acá de camaradas, díganme cuántas amistades perdieron, o cuántas tarjetas más 4 les soltaron para arruinar su partida. Pictionary. Un célebre juego de mesa que combina los dibujos y adivinanzas, ideal para jugar en grupo, donde la única comunicación permitida es el dibujo, siendo lanzado en 1985. Su objetivo es formar equipos para avanzar en un tablero con 55 casillas de colores, para adivinar una palabra que coincida por cada tarjeta de 5 conceptos de diferentes colores, y prestar toda la atención a los dibujos que hace tal jugador, en una carrera contrarreloj, que dependiendo de su forma de dibujar, puede ver mayores dificultades que se encuentran a la hora de dibujar los verbos, palabras muy rebuscadas, o sustantivos abstractos. Quien consiga adivinar correctamente las palabras, o quien llegue primero a la casilla final, será el ganador, pero en caso de que un equipo no acierte al tiempo adecuado, el equipo perderá su turno, y le tocará al otro equipo que vaya en último lugar de los restantes equipos. La popularidad también lo ha llevado a tener su variedad de sus versiones, el cual han cambiado las estéticas al juego original, y por supuesto, ha tenido sus propias versiones digitales en los videojuegos. La verdad es que los juegos que requieran crear trazados o ilustraciones, no es algo que entre en mi estilo, porque mis habilidades con el dibujo son bastante nulas, que apenas puedo dibujar humanos con palitos, como mis dibujos que hacía en el kinder. Reprobé para no morir de hambre. Turista Mundial. Un juego de mesa clásico muy popular para varios países de habla hispana, especialmente en México, y en toda Latinoamérica, que en realidad, tiene un gran parecido al Monopoly, que comparten muchas mecánicas, solo que este, tiene un enfoque en las ciudades y países del mundo, en lugar de las propiedades. Su fecha de lanzamiento es desconocida, pero sin embargo, las fuentes de internet mencionan que se popularizó, y se empezó a surgir entre las décadas de los 60s y 70s, en México. El objetivo principal del juego es viajar por el mundo, donde los jugadores deberán comprar las ciudades, y cobrar rentas a los demás jugadores que caen en ellas, acumulando la mayor cantidad de dinero posible, hasta que los oponentes queden en la bancarrota, básicamente las mismas reglas del Monopoly. El Turista Mundial claramente toma la inspiración al Monopoly, pero en otros países no fue distribuido por obvias razones de las demandas, y por lo tanto, no es considerado una versión oficial, sino más bien una adaptación local. Aún así, hay algunas personas que crecieron con este juego sin saber del Monopoly, por lo que se ha considerado otro juego de mesa clásico, bajo con el nombre, el Monopoly de la versión mexicana. Ahorcado. Es una versión física y moderna del clásico juego del ahorcado, diseñado especialmente para los niños y familiares, el cual ofrece un diseño más colorido, lúdico, y mecánico que al juego tradicional con el papel y el lápiz. Su fecha de lanzamiento igual es desconocida, pero hay probabilidades de que se lanzó en los años 90, ya que ciertos fabricantes no suelen revelar sus productos de forma clara. El juego consiste en formar las palabras, en que los demás jugadores tendrán que ir adivinando las letras que la establezcan, pero no deben equivocarse, o el muñeco de plástico que es el ahorcado, se irá armando, y al colocar la última pieza, la hora del ahorcado llegará, el muñeco se desplomará, y la partida terminará. Hay varias versiones distintas del mismo juego, que ya habían sido publicadas desde los 80s, solo que la versión que acabo de mostrarles, fue una de las más frecuentes y vistas hacia el público. O eso quiero creer. La cucaracha. Es una versión de destreza y velocidad. Disponible en varias versiones genéricas o familiares en madera, especialmente populares en Latinoamérica. El juego nos explica, en que hay una cucaracha caminando por la cocina, y se tiene que ir atrapándolo mediante con tus propias trampas, girando con inteligencia, y buenos reflejos el cubierto que indica el dado. Como la cucaracha se mueve enloquecidamente rápido por la cocina, tendrás que intentar capturarla rápidamente moviendo los cubiertos, y llevándolo hábilmente hacia las trampas. El dado mostrará qué cubierto debes girar, si sale un signo de interrogación, se podrá mover el cubierto que más te convenga, para intentar bloquear el paso de la cucaracha. El jugador que capture la cucaracha 5 veces mediante fichas obtenidas, será el ganador de la partida. Es un juego divertido y muy visual, ideal para fomentar la habilidad, coordinación, y rapidez de los reflejos, especialmente para todas las edades. Claro, si es que no le tienes miedo a las cucarachas reales, XD. Fantasma Blitz. Otro juego con habilidad de reflejos, pero con una buena percepción visual, en el que los jugadores deberán mostrar ser más rápidos, y más avispados que sus adversarios.
La dinámica del juego es muy simple. Uno de los jugadores tendrá que girar la carta superior de una baraja, de tal manera que quede visible para todos, y entonces los jugadores deben intentar recoger el objeto que coincida, en todo, incluso con el color, con el mostrado en la carta. Si no hay objeto que cumpla los requisitos, los jugadores deben recoger el que ni se muestre en la carta, ni comparta color con ninguno de los objetos que aparezcan en ella. El jugador que acierte, colocará la carta delante de él como recompensa, y revelará la siguiente carta del mazo. La partida terminará cuando la pila de cartas se acabe por completo, y el que tenga más cartas acumuladas, se proclama el vencedor. Es muy fácil de aprenderlo, y muy recomendado para los grupos que prefieren las partidas rápidas, pero sí es desafiante a medida que aumenta la velocidad y la concentración. Tal vez, es seguro que a mi propio fantasma, y a mí misma, nos va a encantar mucho este juego de mesa, jaja. Twister. Es un juego físico muy popular, que a diferencia de muchos juegos de mesa tradicionales que se juegan sentados, este es uno de movimiento corporal, donde puede jugarse en interiores o exteriores, en que lo hace único y divertido, siendo lanzado en 1966. En este dinámico juego, los jugadores tienen que seguir las instrucciones de una ruleta que va girando, para indicar una combinación, donde tendrán que poner partes del cuerpo indicado en el círculo del color correspondiente, en una alfombra de plástico con círculos de colores con determinados puntos, sin caerse. Aunque pueda sonar sencillo, no es lo suficientemente fácil, porque los jugadores estarán enredados entre sí, lo que lo vuelve gracioso y desafiante. La condición de la victoria basta con mantener el equilibrio, y el último jugador que no lo haya perdido, ganará la ronda. Es una buena idea para llevar este juego, especialmente en las reuniones sociales, fiestas, y eventos familiares, que aunque está diseñado para los niños mayores de 6 años, los adultos también lo han disfrutado mucho. Existen múltiples versiones temáticas y variantes que se han lanzado a lo largo de los años, en donde han añadido más dinamismo, variedad de movimientos, y versiones modernas con la nueva tecnología. Como dato extra, a decir que el juego tuvo su éxito a finales de los 60s, en aquellos años recibió acusaciones por sus competidores, no por razones legales, sino por su contenido considerado controvertido para la época, debido a que vendía cosas inapropiadas en las cajas donde las personas se colocaban en posiciones físicas cercanas, algo que se consideraba muy escandaloso de aquella época, en que pudiera crear ideas obscenas. Pero bueno, ustedes ya deben de saber, qué tan dura es la competencia entre los negocios. Adivina quién. Seguramente recuerdas haber jugado este juego de mesa en tu infancia, ya que este es otro de los clásicos juegos de deducción, especialmente popular entre niños, pero también entretenido para adultos, lanzado por primera vez en 1979. Como su título lo indica, el juego tiene el objetivo de adivinar qué personaje secreto eligió tu oponente antes de que adivine el tuyo, mediante con un tablero de 24 caras visibles, y en ello los jugadores se turnan para hacer preguntas de sí o no, para ir eliminando a los personajes, además con la opción de tomar una carta al azar y en secreto, porque las cartas representan el personaje que el otro debe adivinar. El primero que adivine a todos los personajes misteriosos, será el ganador. Como su popularidad lo dice todo, rápidamente obtuvo sus variedades y versiones especiales, que han salido a lo largo de los años, en que sus ediciones ofrecen nuevos personajes, nuevas formas de juego o temáticas distintas más conocidas, e incluso con versiones personalizables, que se ha mantenido siempre a la mecánica central de la adivinanza. Si esto llegara a jugarlo nuevamente para estas fechas actuales, yo creo que ahora sería muy difícil de ganar la partida con tantas especificaciones, sobre todo preguntando cuál es el género de los personajes, que cierta gente se ha inventado, joder. Monos locos. Un juego muy sencillo, visual y muy entretenido, que ayuda a desarrollar la capacidad de realizar movimientos finos y la toma de decisiones, sobre todo a los más pequeños. Es un poco parecido al Jenga, en que comparten algunas similitudes básicas, solo que aquí es retirar unas varillas, en vez de bloques. Su objetivo principal consiste en que los jugadores deberán insertar unas varillas por los agujeros de un tubo, formando una especie de red. Después se dejan caer los monos por la parte superior, de modo que queden colgados en las varillas, y por turnos, cada jugador lanzará el dado, y debe quitar una varilla del color correspondiente que le haya tocado, con evitar que los monos caigan del tubo. Todo el tubo se balancea de un lado a otro, mientras intentan quitar los palos, con eso de que los palos pueden ser rectos, ondulados, o curvados, para dar al juego un reto más adicional.
Al final del juego, el jugador que haya hecho caer menos monos, obtendrá la victoria. Es un juego rápido de aprender, que requiere una buena coordinación de pulso firme con movimientos cuidadosos, y podríamos decir que Monos Locos es una versión más colorida, caótica y amigable para los niños, de lo que Jenga es para todas las edades, ya que ambos requieren la destreza, solo que la estrategia de Jenga es un poco más profunda. Scrabble. Es un juego de mesa muy clásico de palabras, muy popular en todo el mundo, para reforzar el conocimiento del idioma, tanto para aprender como para desafiarse mentalmente, que combina el azar de las fichas con la estrategia y la creatividad en cada jugada, creado en 1938. Scrabble ofrece ganar puntos mediante la construcción de palabras, sobre un tablero de 15 por 15 casillas cuadradas, como al estilo de un crucigrama, con tal de formar una cadena de palabras por turnos. Cada letra tiene un valor en puntos, y algunas casillas del tablero otorgan bonificaciones, pero eso sí, las palabras que coloques deben estar en el diccionario oficial. El jugador que tenga la cantidad de puntos más alta, antes de que se acaben todas las fichas, será el ganador. Es ideal para quienes disfrutan del lenguaje y la competencia amistosa, aunque claro, su larga duración puede ser un problema, si es que los jugadores son muy estratégicos, que se toman mucho su tiempo para pensar en cada turno. Como dato curioso, Scrabble tuvo varios nombres antes de convertirse en el juego que conocemos hoy, debido a que en sus primeras etapas eran muy simples, y se iban cambiando paulatinamente para ir agregando pequeñas o nuevas modificaciones. Por cierto, en dado caso de que tengan una partida al Scrabble, recuerden que la palabra Kuigibo es real y les otorga 50 puntos, además de quedarse sin las letras XD. Halale. Es un juego de mesa tipo con destreza y acción cooperativo, ideal para los niños, muy intuitivo y rápido para desarrollar las habilidades con la coordinación del ojo y la mano. Este juego acelerado, desafía a los jugadores con actuar rápidamente, para atrapar a los bichos en forma de canicas con una diadema de tipo lanzador, para arrojarlos al excusado. Si los jugadores no terminan a tiempo, el excusado soltará un chorrito de agua sorpresa. Lamentablemente, no fue tan popular por presentar componentes muy frágiles, donde tuvo reportes de que el mecanismo de agua, a veces no funcionaba de calidad en ciertos lotes, además con no tener reseñas en sitios especializados, o comunitarios a los juegos de mesa, lo que dificulta evaluar su experiencia en profundidad. Se ha especulado que es uno de los juegos más o menos de encontrarlo por las tiendas físicas, que aunque esté disponible en ciertas tiendas digitales con sus precios, frecuentemente suele aparecer agotado. Es un juego que lo considero un poco extraño, pero es sabido que va dirigido a los niños desde aproximadamente entre los 5 años, solo que es mejor buscar otras opciones. Las visiones de Juan Calacas. Un juego que pertenece a la categoría de los interactivos, el cual combina proyecciones de luz y sonido, para crear una experiencia divertida, basada en atrapar a unos fantasmas. ¿Cómo? El juego nos explica en qué se debe activar a Juan Calacas, y sincronizarlo con las pistolas que eliminan fantasmas, donde este girará su cabeza, proyectando a fantasmas por solo un instante, con el objetivo de disparar a la mayor cantidad posible, dentro de un límite de tiempo para ganar. Para tener una mejor experiencia, es muy recomendado jugarlo en un lugar con muy poca luz, para obtener una mejor proyección. Los usuarios lo han destacado de tener una buena calidad con los materiales y las proyecciones, con unos componentes electrónicos que aumentan su inmersión, solo que el problema es que este requiere de múltiples baterías. Es muy entretenido, perfecto para sesiones rápidas, llenas de acción y risas, si es que buscas un reto activo y diferente. Por esta vez, voy a aceptarlo, pero me ofende muchísimo. Take it easy, o tómatelo con calma. Lo han catalogado como una joya del género abstracto, por ser simple, elegante, emocionante, y muy accesible, que es perfecto para las familias, jugadores casuales, o como un juego rápido en reuniones, siendo publicado en 1983. En este juego, cada jugador recibe un tablero personal con 19 celdas hexagonales y un conjunto de 27 fichas hexagonales con líneas de distintos valores y colores. Una vez que se extrae aleatoriamente una ficha y se anuncia la combinación numérica, los jugadores tienen que colocar simultáneamente la ficha en cualquier espacio vacío de su tablero, manteniendo siempre las orientaciones correctas. Consta de 19 rondas de una ficha por turno, que se puntúan las líneas continuas completas del mismo número o color, que multiplican el valor por la longitud de la línea. La persona que tenga el mayor puntaje acumulado, ganará la partida.
Tiene una jugabilidad alta, gracias a la variabilidad en cada partida y al reto de optimizar el tablero. Puede que a simple vista parecerá algo confuso de entenderlo, pero es muy fácil de aprenderlo, solo que cada decisión importa, de que la colocación adecuada puede hacer una gran diferencia, que solo basta con observar qué combinaciones son más comunes, y planificar muy bien tus líneas principales desde el comienzo. Ni sí, ni no. Un juego hecho con preguntas y respuestas, diseñado para poner a prueba tu capacidad de pensar rápido, para incrementar tu vocabulario, con evitar decir ciertas palabras prohibidas, especialmente con el sí y no. Como lo acabo de decir, su objetivo principal es tratar de responder preguntas, sin decir el sí ni no. Aunque esto puede sonar fácil, el contrarreloj y las preguntas capciosas harán poner a prueba las habilidades de pensar rápido, con evitar las respuestas automáticas, sobre todo cuando no puedas decir esas dos palabras prohibidas. Si el jugador dice alguna de esas palabras prohibidas, perderá sus puntos, o su turno, dependiendo de la edición, o de la variante. De lo contrario, el jugador que tenga más puntos, o quien dure más tiempo sin ningún error, obtendrá la victoria. Es un juego algo común y relativamente conocido en ciertos países, con una forma de romper el hielo, de vivir momentos llenos de carcajadas, por las respuestas absurdas, o los errores inesperados al caer en la trampa de decir sí o no, además con aumentar tus posibilidades de dar otras distintas respuestas, si es que tu mente está en modo blanco. Operando. Uno de los clásicos juegos infantiles, donde combina la habilidad, la precisión, y el humor, en especial para aquellas personas a las que les fascine tener un grado en la medicina, lanzado originalmente en 1965. En este juego electrónico, los jugadores asumen el papel de cirujanos, en que deberán extraer unas piezas del cuerpo de tal personaje, sin tocar cuidadosamente los bordes metálicos de las cavidades. Cada jugador tomará una carta por turnos, y extraerá una pieza indicada de la carta con unas pinzas. Cada pieza representa una condición médica divertida como mariposas en el estómago, o hueso de la risa, depende de su versión. Si el jugador toca los bordes metálicos, se encenderá una luz roja en la nariz y sonará una alarma, o un zumbido del paciente, con el resultado de que perderá su turno. La persona que retire las piezas con éxito, sin activar la alarma, logrará reunir un dinero ficticio, y al final de la partida, ganará el que obtenga más ese dinero. Ha sido famoso por su humor visual y por sus nombres ingeniosos para las piezas del cuerpo, asimismo fácilmente de aprenderlo, y se puede jugar de manera solitaria, o con los amigos en las fiestas. Tiene muchas versiones y ediciones especiales, que han salido a lo largo de los años, tanto para renovar su aspecto como para adaptarlo a distintos públicos, con temáticas basadas en personajes de películas, series, y franquicias populares, que se han ido actualizando con los colores, las piezas, o el estilo del personaje, para hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones. Destreza. Otro juego muy clásico que pone a prueba los nervios, la coordinación, y la agilidad mental, que ha existido desde hace décadas, siendo lanzado en 1973. Destreza es un emocionante juego donde los jugadores deben colocar una serie de piezas o figuras geométricas con diferentes formas en sus respectivos huecos en un tablero, antes de que se acabe el temporizador. Él, o cada jugador por turno, activará el temporizador, generalmente por 1 o 2 minutos, y empezará a colocar las piezas tan rápido como puede, que a medida que pasa el tiempo, la presión aumenta. Si no logran encajarlas a tiempo, el tablero saltará bruscamente, y todas las piezas saldrán disparadas, lo que suele causar la sorpresa y la risa al jugador. En algunos países se vendió bajo distintos nombres, o con pequeños cambios en el diseño, pero la esencia del juego sigue siendo la misma. Es ideal para pasar el rato en familia, o revivir un poco la nostalgia, que su combinación de la sencillez, la tensión, y la sorpresa, lo convierte en un clásico que nunca pasa de moda. Nada más que lo repetitivo puede ser el problema. Digamos que este es como al rompecabezas, solo que este es un poco más competido, y algo frustrante, XD. Pirañas chifladas. Es una experiencia que gira en torno a lo accesible, lleno de acción y perfecto para partidas rápidas en familia, que combina la suerte, y algo de estrategia simple. Con pirañas chifladas, los jugadores compiten por ser los primeros en colocar sus 3 canicas de sus peces, y se turnan para lanzar un dado, con mover a sus peces de 1, 2 o 3 espacios, o para determinar si las pirañas van a atacar. Durante el movimiento, si el dado cae la opción de ataque de pirañas, el jugador tendrá que jalar una palanca en la parte superior, para activar el ataque de las pirañas, en que éstas se comerán algunos espacios, y las canicas de otros jugadores, impidiendo que avancen a la meta.
El jugador quien logre llevar sus 3 peces a salvo antes que los demás, será el ganador. Los usuarios lo han destacado de ser muy entretenido y perfecto, para pasar un buen rato familiar, con calificaciones muy positivas, sobre todo en las tiendas mexicanas. De hecho, es un juego que yo mismo sí le tengo mucho cariño, porque yo soy una de esas personas de haberlo obtenido como regalo de cumpleaños, que en verdad se los recomiendo, y vale mucho la pena de disfrutarlo. Actualmente, en las tiendas digitales ha aparecido frecuentemente agotado, pero se especula que su disponibilidad se encuentra en tiendas físicas, lo cual es cosa de que tengas demasiada suerte, si hay mucho stock. Guacamole. Si llegaste a conocer o a jugar este popular juego de arcade en los salones recreativos, o en las ferias, seguramente ya es muy obvio de cómo va a consistir en su versión casera, ¿verdad? Si no es así, trataré de explicarles de forma rápida, por más obvio que lo sea. Como en todas sus versiones, los jugadores usarán un mazo de plástico, en que tendrán que reaccionar con gran rapidez para golpear a los topos que estos se iluminan, de lo más rápido posible. Quien golpee correctamente a los topos, ganará puntos para así obtener la victoria. Y ya, así de fácil lo es. Como su éxito original fue tan enorme, se volvió parte de la cultura pop, que se ha mencionado en las películas, series, caricaturas, videojuegos, y hasta en metáforas del lenguaje cotidiano, en que varias compañías de juguetes, lo adaptaron en sus versiones caseras de portátiles, y electrónicas, para mantenerlo vigente en los hogares desde los años 90, hasta el día de hoy. Espero que con esa sencilla instrucción, les haya quedado muy claro, porque si me llegan a preguntar más detalles de esto en los comentarios, o todavía no lo han entendido, ahora seré yo, el que los va a dejar con un bonque en la cabeza. Batalla de magos. Es una forma de entretenimiento de un mundo dominado por la magia, que combina la memoria y la rapidez. Si te gustan tanto los temas de magia, o eres fanático de la franquicia de Harry Potter, probablemente este es para ti. En Batalla de Magos, se trata de poseer una reliquia milenaria, que cambiará de color, y hará sonidos indicando a los magos qué tipo de hechizo debe de hacer. Cada mago le corresponde un color de gemas, y ambos se apuntan con una reliquia mágica electrónica. La meta es ejecutar correctamente el hechizo más rápido que tu oponente, lo que apaga una de las gemas, o luces del adversario, para así poder ganar el duelo. Es más un juego de reacción y memoria física que de pensamiento estratégico con una duración bastante corta, que sinceramente no es una idea tan mala de recrear los duelos mágicos a la realidad, pero esto puede sentirse muy repetitivo o muy básico tras un par de partidas, que tal vez no lo veas muy desafiante o profundo. Mientras el juego no contenga piezas del mismo molde como al juego del Reino de Darton que sale en un show más, por ahora todo joya. Pancho Wakala. Un divertido juego de mesa sencillo de aprender y bastante interactivo, especialmente entre las familias con niños pequeños, muy popular en México. El juego nos trata de Pancho, quien se enferma por comer con las manos sucias, provocándole a que vomite unos bichos desde su estómago. Para ello, los jugadores tendrán que competir por atrapar esos bichos lanzados cada cierto tiempo, y emparejarlos con otros del mismo tipo, que han quedado sumergidos en una baba verde, o un slime. Quien logre emparejar demasiados bichos correctamente, ganará la partida. Va dirigido hacia el público infantil, que a simple vista podría parecer muy asqueroso, pero ese es el humor del que se basa a los niños, en que les da risa con las babas, bichos, y vómitos que suelen estar en las caricaturas. Lo único bueno y que aprendí con este juego, es tratar de lavarme muy bien mis manos frecuentemente antes a la hora de mi comida. Virus. Es un juego de cartas muy popular, con ligero y de ritmo rápido, en el que cuanto más rápido propagues tus enfermedades, más divertidas serán las partidas. Su objetivo es que los jugadores, en turnos, podrán usar una de las 3 cartas que tenga en su mano, y competirán intentando infectar a los demás usando un virus, y a la vez tienen que defender sus propios órganos con medicinas. Hay 4 tipos de tarjetas en donde se pueden conseguir órganos de 4 colores distintos, infectar un virus con los órganos de otros, curar a los tuyos, y tratamientos que pueden causar caos con efectos especiales. El primero en completar un cuerpo humano sano formado por 4 órganos distintos, sin que estos estén infectados, será el ganador. Es muy sencillo de jugarlo y rápido, por lo que es ideal para toda la familia, puesto que la estrategia siempre tendrá su punto, y cada uno usará la que considere. Existen ediciones especiales y versiones temáticas, incluido con una expansión, añadiendo nuevas mecánicas con más cartas locas, donde ahora los virus evolucionan envolviéndose más resistentes y difíciles de combatir. Tic Tac Boom.
un título que combina la agilidad mental, y en el que tendrás que poner a prueba tus habilidades lingüísticas, incluido con un toque de tensión, gracias a un temporizador tipo de una bomba, muy popular en Europa. Consiste en que se lanzará un dado con símbolos, que indican si la sílaba de la tarjeta asignada de tal jugador, debe ir al inicio, en medio, o al final de una palabra. Después, se activará una bomba con un temporizador, y los jugadores deben decir palabras que contengan la sílaba según lo que indica el dado, antes de que ésta explote. El jugador que tenga la bomba, cuando suene la explosión, tendrá que recibir una carta más, como penalización. La partida terminará con quien obtenga menos, o ninguna carta al final. Es un juego que lo hace especial por el estrés del temporizador, con tal de promover el vocabulario, especialmente en los entornos educativos, que aunque no tiene mucha profundidad estratégica, este compensa con tener más energía, para mejorar tus clases de lengua. Me pregunto si este juego de mesa, ya lo había visto en otro lugar antes. Claro, aquí es. ¿O no? Caras y gestos. Otra entrega más, en la que se requiere la rapidez, creatividad, y una buena comunicación no verbal, que se necesita actuar y adivinar. Su mecánica principal es que los jugadores se dividen en equipos, y en cada turno, un jugador tiene que representar con mímicas, 4 palabras escritas en las tarjetas, sin hablar ni hacer sonidos, mientras el resto de su equipo intenta adivinarla. Las tarjetas se colocan en una especie de aparato temporizador con ranuras para las tarjetas, que estas vienen con palabras que tienen sus diferentes niveles de dificultad. Las tarjetas que no se adivinen a tiempo, estas caerán dentro del aparato, y ya no serán válidas como puntuación. Si el equipo adivina correctamente antes de que la tarjeta caiga en el temporizador y tenga la mayor cantidad de sus tarjetas adivinadas, en especial con las palabras más difíciles, se sumarán sus puntajes, y obtendrán la victoria. Ha sido muy catalogado para jugarlo entre las fiestas o reuniones familiares, para crear divertidos o ridículos gestos, especialmente populares en países de habla inglesa, durante en los años 90, y a principios de los 2000. Actualmente, no es tan común de verlo por tiendas físicas, pero aún se puede conseguir en línea, tal vez por el hecho de que otras marcas lo han reemplazado con las aplicaciones móviles, u otras variantes caseras. Si eres muy experto para hacer las charadas, por favor no hagas gestos muy difíciles, o imposibles de adivinar, como al padre de Timmy Turner, que por cierto, gracias a sus chistes gringos de esa serie, aprendí demasiado con la pronunciación XD. Y esto no puede ser Los Cazafantasmas parte 2. ¡Pero! ¡Sin peros! ¡A tu cuarto! Clue. Ofrece una forma de entretenimiento basada en temas de misterios, en el que los jugadores actuarán como detectives, resolviendo un crimen dentro de una mansión, al estilo de las novelas de los detectives del siglo XX, siendo publicado por primera vez en 1948. En Clue, contiene un tablero con habitaciones, pasillos, y pasajes secretos en una mansión, con el objetivo de deducir los detalles a los sospechosos, en quién cometió tal crimen, con qué arma, y en qué habitación, que para esto se hace enviando suposiciones a otros jugadores. Este es un juego que tiene unas instrucciones más detalladas con varios pasos de entenderlo, que realmente me tomaría demasiados minutos para explicárselos, que por esta vez, le he pedido una pequeña ayudita al tío Wikipedia, y al ChatGPT, para que se tomen la molestia de enseñarles las instrucciones, en estas capturas de pantalla. La neta sí tomaría bastante tiempo, que probablemente algunos no me lleguen a entender, si yo mismo se los explico con tanta instrucción. Ha tenido bastante popularidad de ser uno de los juegos de mesa más clásicos, que se mantiene relevante con nuevas ediciones, versiones temáticas, y adaptaciones modernas, en la que cambian el diseño, los personajes, y otras modifican las reglas con las mecánicas, o la historia, para así ofrecer experiencias muy distintas. Recuerdo haber obtenido uno de ellos, pero en la versión de Los Simpsons, que cuando lo jugué por primera vez, me sentí como un detective, por mi manera de hablar en formal, cosa que muy rara vez me pasa eso, jaja. Blocus. Un juego de mesa abstracto, muy popular por su sencillez y profundidad estratégica, en que ha recibido numerosos premios alrededor del mundo, siendo publicado por primera vez en el año 2000. En esta creación, cada jugador en orden de los turnos, obtiene 21 piezas de su color con formas inspiradas en los tetrominos del Tetris, en que las piezas varían en el tamaño desde 1 a 5 cuadrados. Cada pieza nueva que se coloque debe tocar por una de sus esquinas de alguna otra pieza del mismo color, pero no puede tocar con uno de sus bordes de otra pieza del mismo color. Cuando un jugador no puede colocar una pieza sobre el tablero, se pasa al siguiente turno, y los demás siguen jugando con normalidad.
Cuando ningún jugador pueda colocar una pieza, la partida terminará. Podrá parecer un juego con unas reglas simples, pero aquí la estrategia se vuelve muy profunda, a medida que los jugadores ganan experiencia, que las decisiones tácticas se vuelven más complejas, conforme el tablero se llena. Como su fama lo dice todo, Blokus contiene de su variedad, con sus versiones y ediciones, que cambian el número de jugadores, la forma del tablero, o incluso el tipo de piezas, para mejorar las batallas espaciales y en el bloqueo. Digamos que tiene un poco parecido al cubo Rubik, solo que este es más competitivo, y solamente es colocar piezas geométricas estratégicamente, en vez de resolver un patrón de colores. Si fueras un... Este es un título de fiesta únicamente enfocado para los adultos, que induce risas para las reuniones, o fiestas en la noche, para dar una diversión por horas con tus amigos. Si fueras un... Se trata de un entretenimiento en el que los jugadores harán preguntas ridículas, en quién sería más probable que hiciera tal cosa inapropiada, a base de las cartas que se van sacando. El jugador más activo sacará una carta de opción múltiple, o de pregunta individual, que la leerá en voz alta, y el resto votará con el dedo sobre quién encaja mejor con esa situación. Si tal jugador coincide con la mayoría en las respuestas, este acumulará unos puntos, y la partida terminará hasta que alguien decida acabarla. No se necesita una estrategia compleja, que basta con solo estar dispuesto a participar con la honestidad y el sentido del humor, con el fin de reírte en grupo, y descubrir cómo te ven los demás. La mosca en la sopa. Una sencilla entrega para el público infantil, en el que requiere la habilidad y concentración visual motora, diseñado para niños de aproximadamente a los 5 años. Esta propuesta invita a los jugadores, de atrapar a todas las moscas que coincidan con el color de la cuchara que reciban, dentro de un plato, antes de que éstas salten y vuelen. El que logre sacar todas las moscas de su color, será el ganador. Y ya, así de simple. Es otro juego que obviamente es fácil de entenderlo, por lo que aprendiendo a jugarlo rápido de varias rondas seguidas, se volverá muy repetitivo. No es otra mejor opción, pero al menos sirve para desarrollar una mejor coordinación, y reflejos para los niños pequeños. Joaquín el Albañil. Probablemente uno de los juegos más cortos y sencillos más vistos, siendo otro pasatiempo dirigido al público infantil, que curiosamente fue muy popular en México, por su comercial de televisión que se transmitió en 2006. La dinámica consiste en mantener la figura de Joaquín sobre una torre entre 49 y 52 ladrillos de plástico, mientras los jugadores por turnos van retirando piezas con una pequeña palita. El jugador quien haga caer la figura de Joaquín de la torre, es el que pierde, y nada más. Volviendo una vez más a lo repetitivo, tal vez resultará aburrida o monótona, porque no hay mucha variedad para mantener el interés. Ojo, para que no reciba ninguna funa de ciertas personas, o en no crear un relajo en la comunidad, les aclaro que yo no tengo ningún problema con esta clase de juegos infantiles, y los que vendrán más a continuación, porque claramente entiendo que va dirigido a los niños más pequeños, que la repetición para ellos no será molesta, y por supuesto es muy útil de que se diviertan, mientras aprenden nuevas cosas. Espero y les haya quedado claro, de que se los advertí a tiempo, antes de subir este video. La Voz. Basado e inspirado en el famoso reality show musical del mismo nombre, que permite sumergirte en el mundo del canto, la competencia, y la diversión. Funciona como una forma de recreación de convertirte en un participante, o en un juez, con el simple objetivo de cantar tus temas preferidos, con experimentar la sensación de ser una estrella. Incluye un micrófono, y unas cartas con desafíos, para así cantar una canción, adivinar una melodía, y completar las letras. A medida que se avanza el juego, los jugadores se enfrentarán con desafíos que pondrán a prueba sus habilidades de los conocimientos musicales, en que competirán entre sí, formando equipos, además con el componente donde los jugadores simulan girar la silla al escuchar a un participante, imitando el ambiente del programa. Hay versiones en que las mecánicas pueden variar, o algunas no incluyen componentes, como las sillas giratorias, dependiendo de la editorial, el país de publicación, o el enfoque del juego. Es un juego ideal para jugar en las reuniones, fiestas, o tardes familiares, en especial para las personas a las que les fascine cantar, o hacer retos musicales. Yo admiro demasiado la música, solo que para cantar, me pondría muy nervioso con gente alrededor, que probablemente tendría pésimas calificaciones, y solamente yo admiro mi voz, cuando estoy dándome una ducha, XD. Conecta 4.
Un título clásico y fácil de aprender, con una estrategia que impulsa la competencia, en que los jugadores podrán planear varias jugadas por adelantado, anticipar movimientos del oponente, y forzar las situaciones de la victoria, siendo creado en 1974. Este pasatiempo, formado con una rejilla de 7 columnas por 6 filas, hará que los jugadores se turnen para dejar caer una ficha de su color en cualquiera de las columnas. Cuando tal ficha se deja caer, ocupará el espacio más bajo disponible en la columna elegida. El primero que consiga alinear las 4 fichas consecutivas de un mismo color en horizontal, vertical o en diagonal, ganará la partida. Si en dado caso de que todas las columnas están llenas, pero nadie ha hecho una fila válida, el juego terminará con un empate. Es un juego que no requiere mucho tiempo, ideal con la ayuda para desarrollar habilidades con el reconocimiento de los patrones y pensamientos lógicos, con personas que solo buscan jugar un entretenimiento de competencia amistosa. Bopet. Es un sencillo aparato electrónico con un auditivo reflejo, en el que te pondrá a prueba de la velocidad, con la reacción y la coordinación, lanzado en 1996. Bopet es un dispositivo para dar órdenes verbales rápidas al azar, en que el jugador o los jugadores tienen que reaccionar de forma rápida y ejecutar la acción de manera correcta en cuestión de segundos. A medida que se avance el juego, la velocidad se irá incrementando, haciendo que se haga más difícil de reaccionar. Cada orden correcta sumará puntos, pero si hay una equivocación o te tardas demasiado, el juego terminará. Es considerado un juego muy divertido a la reacción rápida para momentos cortos y divertidos, además de obtener un récord en las máximas puntuaciones alcanzadas. Igual contiene de su variedad, con versiones que han salido desde su lanzamiento, en que cada una han agregado nuevos comandos, modos, u otras formas de jugar. Un minuto para ganar. Es otro juego basado e inspirado en el programa de televisión del mismo nombre, en el que pondrá a prueba tus habilidades con desafíos físicos y de destreza, con muchas habilidades que fortalecerás para lograr ser el jugador con mayor puntaje en solo 60 segundos. Sus reglas consisten en que los jugadores se dividen por equipos, para decidir qué pruebas quieren realizar, competir en ellas, tales como un rompecabezas de cajas de cereal, o derribar unos vasos con globos, que se deben completar en un solo minuto. Cada prueba acumula puntos, que éstas se anotarán en un tablero, y obviamente el equipo que obtenga más puntos al final, serán los ganadores. Está dirigido principalmente a un público amplio, especialmente para las personas que buscan una diversión más activa o con una movilidad más avanzada. Ciertas ediciones pueden venir con muchos materiales, pero otras solo vienen con las cartas de los retos, dejando que tú pongas el resto de los materiales. Qué mal agradecidos, pero por una parte igual está bien, porque otras personas a veces prefieren personalizar sus retos, con adaptarlos según a la edad del grupo. Señales cruzadas. Otro juego electrónico con ritmo acelerado, pero ahora moderno, en el que pone a prueba la coordinación mental y física, con instrucciones de reacción rápida y confusas, lanzado en el 2021. Este es un producto con las mismas reglas que Bopet, solo que la diferencia de aquí es que los jugadores necesitan levantar o bajar una varilla luminosa de sonidos integrados, con órdenes contradictorias, en vez de usar acciones de comandos rápidos, parecidos a los mandos de la Nintendo Wii. De igual manera, este dispositivo también va acelerando progresivamente, haciendo que las órdenes se vuelvan más difíciles de procesar, en que cada orden correcta te sumará puntos, y si te equivocas, los perderás. Como era de esperar, no fue un juego muy popular, por tener las mismas mecánicas de seguir las órdenes rápidas de otros juegos de reacción electrónica, sobre todo de tener muy poca promoción global, con el resultado de no alcanzar un estatus icónico a los juegos electrónicos modernos. El tesoro de la serpiente. Es una actividad que desafía a los participantes, sobre tratar de robar un tesoro de un lugar peligroso, como al igual que en las películas de acción y aventuras, parecido al clásico escenario de Indiana Jones, solo que con una versión infantil. En este sencillo juego, cada turno los jugadores intentarán robar una gema sagrada a una serpiente de cascabel con sensor de movimiento, que estará vigilándolo desde un jarrón. Cuando sus ojos están verdes, se podrá avanzar, pero si te mueves cuando sus ojos están rojos y detecta algún movimiento, la serpiente se sentirá amenazada y atacará sin piedad, ocasionando el fin de la partida.
No es un juego muy complejo, lo cual está diseñado especialmente para los niños más pequeños de a partir de los 4 años, por lo que la mecánica es muy fácil de entender, rápida y repetitiva, lo justo para mantener su atención sin frustrarlos. Como dato extra, hay otros 2 juegos con las mismas mecánicas y objetivos, solo que la diferencia es con sus diseños y de sus componentes, que solo basta con ponerles estos detalles, para no alargarme lo suficiente en hablarlo. Pretextos. Se trata de un entretenimiento de tipo fiesta, enfocado para los adolescentes y adultos, en el que tendrás que tomar en cuenta con nuevas situaciones alocadas, que pondrán a prueba tu habilidad para tener una buena excusa. Pretextos presenta un conjunto de cartas, donde cada una tendrá una situación, para la cual debes generar un pretexto, y deberás evitar usar la palabra no recomendada, e incluir la palabra obligatoria en tu explicación, con un contrarreloj. El jugador colocará sus dedos en un aparato calificador, y presentará la excusa al resto de los jugadores. El dispositivo cuenta con 2 botones, uno rojo que indica una respuesta poco convincente, y uno azul que reconoce una excusa ingeniosa. Si la excusa es lo suficientemente buena, evitarás recibir una descarga eléctrica, pero si el aparato emite una descarga, esto significa que tu excusa no fue convincente a los demás. Permite usar las reglas flexibles, lo cual el jugador más ingenioso o convincente durante toda la partida, será el ganador. Este desafío social sirve para cierta creatividad verbal con un sentido del humor más maduro, de inventar excusas absurdas o graciosas. Pero claro, este tiene sus precauciones, y no es recomendado para personas que tengan problemas de la salud. Si de por sí llegué a recibir descargas eléctricas con la broma de los chicles, que solían hacer mis compañeros en la escuela, y si ahora me invitarán a jugar este juego de mesa, me niego con la cabeza. Family Feud, o la batalla de las familias en español. Un juego de mesa en que los jugadores formarán equipos, para competir de ir adivinando las respuestas más comunes, dadas en encuestas reales. Es básicamente a la adaptación del famoso programa de televisión estadounidense, con las mismas instrucciones, en que cada equipo competirá en las rondas, para adivinar la respuesta más popular de las encuestas. El equipo con más puntaje, avanzará a una ronda de dinero rápido, donde obtiene puntos extras, respondiendo varias preguntas de manera rápida, para así ganar el juego. Como muchos ya lo saben, este programa contiene de sus adaptaciones y formatos más adaptados al mundo de la televisión, y por supuesto, era de suponerse que incluyeran variantes hacia los juegos de mesa, y en las digitales. Eso es todo. Rummy, o Rummikub. Este es un título muy popular en muchas partes del mundo que incluye demasiadas variantes, que para no demorarme bastante, nada más el del que les voy a hablar, se llama Rummikub, el cual se juega con unas fichas numeradas de una mezcla entre el rummy tradicional, y el dominó, creado en la década de los 40, y lanzado en 1977, en su primera versión global. En este juego, cada jugador por turnos, empezará con 14 fichas, que estas van del 1 al 13, en 4 colores diferentes, además con un comodín, que para hacer iniciar la partida, primero debes bajar combinaciones que sumen al menos 30 puntos, sin usar los comodines. Una vez obtenido esos puntos, podrás colocar todas tus fichas en la mesa, formando en grupos válidos de una escalera, o en grupo, siempre y cuando tengas 3, 4, o más números consecutivos del mismo color, o también del mismo número en colores distintos. Puedes reorganizar, quitar y usar los comodines, para añadir o reemplazar las fichas ya colocadas, para crear un orden estratégico, y sobre en qué momento hay que usarlas con cuidado. El primer jugador que se quede sin ninguna ficha, obtendrá la victoria, y la partida terminará. Rummikub no depende del azar tanto como otros juegos, solo que aquí deberás planear muy bien tus movimientos inteligentes con la profundidad estratégica. Ha sido uno de los productos más vendidos que se juega mucho en familia, además de obtener muchos premios en varios países, siendo uno de los galardones más prestigiosos en el mundo de los juegos de mesa. De hecho, este es un juego que me obligaron a jugarlo forzosamente en familia, cuando no hacía absolutamente nada en mi vida, y que puedo decir, pues gracias a su instrucción, me ayudó en crear jugadas más estratégicas que hasta ni yo mismo me lo podía creer, debido a que siempre perdía en tantas partidas, lo cual es uno de los únicos juegos que actualmente le dedico su tiempo en mis horas libres, que de verdad se los recomiendo bastante, para que puedan subir su nivel de conocimiento, consentir su primera experiencia de subir sus estadísticas sociales, al igual que en la saga de Persona, XD. Baño Loco.
Una entrega que comparte momentos divertidos y llenos de suspenso, poco parecido al Halale, nada más que aquí, dependerá más de la suerte, con el resultado de que todos tienen la misma oportunidad de ganar. Su dinámica consiste en que los jugadores deberán llenar el tanque del inodoro con agua, luego girarán una especie de ruleta unida a un rollo de papel higiénico, y según el número obtenido, el jugador tirará varias veces de la manija. Si al jalar la manija, el inodoro llega a salir con un chorro de agua, ese jugador quedará eliminado, y obviamente ganará el último jugador que permanezca seco. Con solo decir que está principalmente dirigido a los niños pequeños, y a familias que buscan una experiencia ligera, divertida, y sin complicaciones, con esa explicación ya es lo suficiente. No sé ustedes, pero creo que al ver estos inodoros, me están haciendo recordar de algo horriblemente vergonzoso, que con solo ver su apariencia, me da escalofríos. Tosudo. Otro juego infantil muy popular en varias partes del mundo, de reglas claras y básicas, que combina con la destreza, que aunque este suele ser muy divertido, incluye una tensión de colocar unos objetos muy cuidadosamente, casi parecido como al Jenga. Tosudo invita a los jugadores por turnos, a colocar cuidadosamente varios objetos de plásticos, que simulan el equipaje del viejo oeste, en el lomo de un burro, llamado Tosudo, pero sin hacerlo enojar. Este burro está armado con un mecanismo de resorte, y puede dar una patada en cualquier momento, en que si un jugador coloca un objeto en un movimiento brusco, o si detecta demasiado peso, el burro se enojará, y lanzará todos los objetos por los aires terminando la partida. El jugador ganará quien logre colocar su objeto sin activar el resorte, o el último que logró colocar uno exitosamente si el burro se sacude. Podrá ser un juego sencillo de aprenderlo, pero es algo difícil de dominarlo, que solo es cosa de tener una excelente precisión y suavidad al colocar los objetos. No manches pulpo. Este título nos presenta a Inky el pulpo, que al parecer está dormido, pero cuando los niños intentan llevarse su tesoro, este puede entrar en acción y lanzar su tinta para conservar sus joyas. Su objetivo consiste en que los jugadores tratarán de quitar cada joya por turnos, girándola de manera muy lentamente y cuidadosa, para no despertar a Inky, que está dormido de vigilar un tesoro de 16 joyas. Si en caso de que muevan demasiado rápido una joya, Inky se despertará y lanzará toda su tinta, ocasionando de perder esa ronda de joyas. Quien logre conseguir la cantidad más alta de las joyas, ganará la partida. Es un excelente producto y fascinante juego para los niños, que les desafía a promover su paciencia, además de ayudar a desarrollar su destreza manual, y las habilidades motoras. Este pulpo me recuerda muchísimo al personaje Hank, de la película de Buscando a Dory, que si Disney llega a ver este producto, se les saldría un tornillo para iniciar con sus demandas, XD. Rock'em Sock'em Robots. Un juego al estilo de boxeo muy clásico, especialmente popular en los años 60 y 70, que ha sido muy reconocible por su estilo retro, con un mecanismo físico simple, pero entretenido, lanzado en 1964. Este es un juego de lucha entre dos robots de plástico, uno rojo, y uno azul, que están montados en una pequeña plataforma que representa a un cuadrilátero de boxeo, donde cada jugador controla a uno de los robots mediante unos mandos mecánicos de palancas o botones, que permiten moverlos hacia adelante, atrás, y lanzar puñetazos. Si la cabeza de un robot recibe un golpe con una suficiente fuerza en un ángulo adecuado, se extenderá demasiado lejos de los hombros, lo que significa que el otro jugador ha ganado la ronda. La idea del juego surgió en la época de los 60s, en la que los robots y las peleas de boxeo eran temas populares en esos años, que la mecánica del juego fue diseñada para imitar una pelea de box con robots controlados manualmente, convirtiéndose en un éxito rotundo en Estados Unidos, con cientos de miles de unidades vendidas. Con el tiempo, el juego ha tenido de muchas versiones y reediciones que mantienen el diseño original, pero ahora con materiales más modernos, o empaques actualizados. Si llegaste a ver la película de Toy Story 2, de la escena donde los juguetes de Andy van a rescatar a Woody en la oficina de la juguetería, posiblemente ya debiste de darte la idea en cómo iba a consistir el juego. Creo que explicándoles y editando esta parte, siento que acabo de perder 2 minutos de mi vida, que en verdad los quiero volver a recuperar, maldita sea. Se me chispoteó. Un producto obviamente inspirado al programa del Chavo del Ocho, en que invita a los jugadores de recorrer el patio de la vecindad, con ir recolectando unas tortas de jamón, siendo lanzado en el 2005. El juego nos explica, en que los jugadores, por turnos, tomarán 5 tortas y las lanzarán sobre el tablero al azar.
Para ello controlarán a 4 personajes del Chavo, que pondrán sus figuras a su base en el círculo de su propia cara, con ir recolectando todas esas tortas de jamón, con un dado, y de manera recta, que se dispersan en un tablero de la vecindad. Si una torta llega a caer en una casilla llamada, ya lo chupo el diablo, esa torta se deberá mover a la casilla de al lado. Una vez llegando a la casilla con una torta, tendrás que colocarlas en la charola, con la precaución de que no se te caigan al suelo, o no te las tiren los otros jugadores con las municiones de tiratortas, en forma de barriles. Eso sí, una vez que esas tortas estén en las charolas, no podrás volver a acomodarlas y tocarlas. Los jugadores también podrán escoger a personajes estorbos para dificultar el camino, donde podrán colocarlos enfrente de alguien, siempre y cuando tal jugador no se acerque a la torta. El jugador quien acumule las 5 tortas, pasando a la casilla de su base, obtendrá la victoria, y la partida terminará. Este es un juego que aunque podrá ser visualmente llamativo, la mecánica podrá ser un poco simple y repetitiva, que tristemente no fue un fenómeno de popularidad masiva, pero moderadamente fue muy conocido en México, y otros países de Latinoamérica, con una recepción positiva, e incluso nostálgica entre ciertos sectores del público. Actualmente, se ha especulado que se volvió en ser uno de los juegos casi más buscados por los coleccionistas, o a los fans de El Chavo, debido a que dejó de producirse, además que pasó a mencionarse como un juego muy curioso, o raro, y que probablemente las cosas de este producto cambien por estas fechas, ahora que la fama de Chespirito se puso de moda, por su reciente miniserie biográfica. De hecho, este es uno de los juegos que pude obtener, y me entretuvieron en aquellos años, pero después de un trágico y triste cambio de domicilio, ya no tengo la más mínima idea de qué fue lo que le pasó, o cómo fue que lo perdí. Así que... Burger Time, o la hora de la hamburguesa en español. Se trata de una experiencia con simular la preparación de las hamburguesas, el cual combina con la habilidad manual, y la rapidez mental. Burger Time tiene el objetivo en el que cada jugador usará unas pinzas para agregar cada ingrediente a las hamburguesas, siguiendo una carta de receta, mientras una banda transportadora va moviendo esos ingredientes, que su velocidad se ajustará, dependiendo de la dificultad, a medida que avance el progreso del jugador. Con ello irán preparando la hamburguesa antes de que desaparezca por el extremo de la banda, y el jugador quien prepare más hamburguesas dentro del tiempo, o antes de que la cinta las haga caer hasta el plato, será el ganador. No hay mucho que decir sobre esto, y solamente diré que es un juego enfocado para los niños de 6 años, a los que les guste competir muy sanamente, o para aquellos a quienes les guste en dar sus primeros pasos al mundo de la gastronomía. Life, el juego de la vida. Este es un título muy clásico y bastante antiguo, de ser uno de los primeros juegos de mesa, muy populares en Estados Unidos, donde nos refleja una versión idealizada y simplificada de una persona a lo largo de su vida, pero con un enfoque ligero y competitivo, siendo creado en 1860, y la versión moderna más conocida, fue rediseñada en 1960. En el juego de la vida, los jugadores pueden tomar sus propias decisiones emocionantes, a medida que se mueven a través de los giros en una ruleta por el tablero. Una vez moviendo su token, experimentarán sorpresas inesperadas, eventos aleatorios de las tarjetas de acción que pueden ayudar o perjudicar, y el más importante, tomar decisiones que afectarán el dinero, en que pueden ganar o perder, relacionadas con la familia, la carrera, las vacaciones de ensueño, y otros hitos de la vida. Una vez que todos llegan al final del juego en la jubilación, todos pagarán sus deudas, y sumarán su riqueza, y el jugador quien tenga la cantidad más alta de dinero, es el que gana. Es una entrega divertida, con el hecho de que se jugaba como una forma de ensayar, para prepararte con la dolorosa vida adulta, que te aguarda para tomar muy bien tus propias decisiones con la realidad. Como es un juego que ha durado por más de un siglo, también es otra entrega que contiene de sus variedades a lo largo de las décadas, que ha obtenido demasiadas ediciones y versiones temáticas, tanto físicas como digitales, además con ir cambiando, o añadiendo las reglas, y las mecánicas para modernizar, o simplificar el juego. Ahora que lo pienso, debería dedicarle mucho tiempo a este juego, para seguir practicando con mis propias decisiones incorrectas, porque créanme que cuando yo ingresé a la vida adulta, no he dejado de llorar con tanto sufrimiento de mis responsabilidades, que en verdad ya no quiero seguir cumpliendo más años. Fútbol Cesto. Una entretenida dinámica y obviamente a la combinación con el futbolito, y al baloncesto, siendo un juego competitivo ágil, en el que requiere habilidad al manipular las manijas, para capturar y lanzar las pelotas, al aro contrario.
Fútbol sexto trata de que cada jugador controla una figura con una manija, con la que se puede atrapar y lanzar las pelotas hacia el aro del oponente, usando los movimientos al futbolito. En total hay 10 pelotas, siendo las 9 pelotas naranjas, que esas valen 1 punto, y una pelota dorada, que vale 2 puntos. La primera persona en alcanzar los 5 puntos, ganará la partida. Es un juego ideal para divertirse en familia, o en los exteriores, para aquellos que les gusten jugar a los juegos de acción física, en especial a las personas a las que les fascinan el fútbol y el baloncesto, los dos deportes más populares, con tal de hacer duelos rápidos entre amistades. Tragabolas. Representa un pasatiempo entre dos hipopótamos de juguete, hambrientos, con muchas bolas de colores, en que los pequeños deben usar sus reflejos para desarrollar sus habilidades artesanales. Ofrece una forma de entretenimiento, en que consiste de una base con 4 hipopótamos de plástico de colores brillantes, donde están colocados alrededor de una pista circular, la cual contiene varias bolas pequeñas de plástico, con el objetivo de que esos hipopótamos que cada jugador controlará, se traguen la mayor cantidad de bolas posible, mediante presionando rápidamente las palancas, o los botones, con hacer que el hipopótamo se estire hacia adelante, y abra la boca, para así ganar el juego. Con solo decir que no te tragues tú mismo las bolitas, o no las llegues a perder, con eso basta. Baño Boom. Volviendo una vez más a los temas de los inodoros, tenemos otro juego infantil que combina con la habilidad y la reacción rápida, solo que ahora, con un humor demasiado ridículo, que probablemente ni les pueda encantar a los niños más pequeños. Esta extraña creación, nos explica en que cada jugador, tirará un dado para saber cuántas veces deberá accionar el destapacaños del inodoro. En cualquier momento, al presionar el destapacaños, el desecho de juguete puede salir disparada, que si la recoges a tiempo, recibirás 2 fichas, pero si no lo agarras, y está en el suelo, recibes solo una ficha. El jugador que acumule más fichas, obtendrá la victoria. Aunque es una propuesta sencilla, y tal vez efectiva para divertir a los más pequeños, realmente su humor es demasiado absurdo, que probablemente no les pueda gustar a todos los adultos de comprarlos a sus hijos, que por esta vez, no sé en qué rayos pensaban para crear y diseñar un juego así, que si yo mismo fuera un tiburón para los negocios como en Shark Tank, y me presentaran este producto, yo estaría completísimamente fuera. Ball Pong. Presenta una opción recreativa con un tablero en forma de una rejilla, que permite el rebote controlado de unas 16 pelotas, que pondrá a prueba la puntería, y los reflejos de los jugadores. Su dinámica consiste en que cada jugador toma las pelotas de su color para rebotarlas en la rejilla, con intentar reproducir un patrón en el diseño mostrado en la carta. Quien complete el primer color del patrón, ganará la carta, y la persona que acumule esas cartas, será el ganador. A pesar de ser un juego simple con rapidez, su movimiento del tablero y el rebote imprevisible, le van agregando la emoción, y es ideal para hacer retos competitivos, que cumple muy bien para ser entretenido. Podríamos decir que esta es la versión para todo el público, porque tiene un poco parecido al beer pong, el juego de encestar las pelotas en los vasos llenos de cerveza, solo que aquí tiene una estructura más formal, y sin la parte de la bebida. Salivaba. Constituye una experiencia de estar perdido en un desierto, sediento y cansado, pero de pronto te encuentras con un loco camello que carga una hielera con refrescos, que para obtenerlos, tendrás que ganarle en sus propios desafíos. Salivaba te pondrá a prueba con enfrentarte a sus 3 retos diferentes. Primero, adivinar dónde está la bolita entre unos cocos. En segundo, seguir una secuencia de los cocos que estos se pueden iluminar. Y por último, tener la agilidad para tocar los cocos en un orden correcto. Si aciertas en cualquier prueba, el camello reaccionará y te dará una soda, pero si fallas, este te escupirá. Quien logre reunir la mayor cantidad de las sodas, obtendrá la victoria. Es un juego de manera rápida, con unas pruebas sencillas, que funciona muy bien en las reuniones familiares, con solo tener pasatiempos divertidos. Chrono Bomb. Representa una forma de entretenimiento basada en las escenas de las películas y series de los espionajes, donde tal protagonista se abre paso por un pasillo lleno de rayos láser, como al estilo de Misión Imposible. En ello, él, o los participantes, usarán unas pinzas para fijar una cuerda de bastante longitud, para crear una especie de laberinto que simula rayos láser. Luego, cada jugador debe deslizarse cuidadosamente por este recorrido sin tocar las cuerdas, para llegar hasta la bomba, y detener la cuenta regresiva. Si el jugador toca alguna cuerda, la bomba acelerará su cronómetro, que si ésta alcanza a detonarse, la partida concluirá, fallando la misión.
es un juego dirigido a los que disfrutan de la agilidad física, sobre una coordinación con la estrategia bajo presión de un tiempo, en especial para aquellos que les guste armar su propia área por la que quieran pasar. Realmente no es una mala idea, que a lo mejor aquí puedes aprenderte los primeros pasos de ser un gran agente como Adion Scott Kennedy, XD. Risk, o riesgo en español. Otro juego de mesa clásico muy popular del siglo XX, que pertenece al carácter estratégico, pero a temas en la conquista mundial de alianzas, traición, ataques sorpresa, y la participación en las batallas, siendo publicado en 1950, y comercializado desde 1958. Al igual como al Clue, este es otro juego de una larga duración, con demasiadas instrucciones complicadas, porque requiere de mucha planeación y estrategia en el tiempo real, que de verdad me extendería bastante de explicárselos paso por paso, que en esta otra ocasión, les dejaré un link de una página, para que él mismo se los explique en cómo consisten sus detalles. En realidad, creo que es muy recomendado que te lo expliquen en persona, o leas las mismas instrucciones frente al tablero, para que rápidamente lo entiendas, pero ya es cuestión de cómo tú mismo te adaptes. Volviendo al tema, Risk es otro juego que contiene un montón de sus variedades y versiones especiales, tanto oficiales como caseras, además de ser inspiración a otros juegos, por ser uno de los primeros en popularizar la combinación del mapa global, el control de territorios, y los dados para el combate, que ha sido muy usado como un juego de entrada al mundo de la estrategia, antes de pasar a juegos más avanzados. Si de verdad quieres darle un intento, será mejor que cuides muy bien esas amistades, porque créeme que contiene jugadas muy sorpresivas para causar el estrés, en especial con la advertencia de sentirte estar al mismo nivel como Adolf Hitler, para luego conquistar territorios al mundo real, XD. Pastelazo. Un simple juego infantil en que los jugadores preparan el brazo con una crema batida, para darle vueltas a una manija, que te mantendrá atento con la tensión y la suerte. En este juego, los jugadores se turnan para colocar su rostro en la máscara, y deberán girar una ruleta de números, para darle vueltas a esa cantidad indicada. Cada vez que giras la manija, obtendrás puntos, pero si la mano llega a activarse en cualquier momento, alguien recibirá el pastelazo en la cara, y no se obtendrá ese punto. Quien consiga llegar a los 25 puntos, o no recibió ningún pastelazo en la cara, será el ganador. Si tienen la curiosidad, es muy obvio que la crema batida no viene incluida, por lo que tú mismo tendrías que prepararla, por más obvio que te lo diga. Incluso, hasta la misma caja te lo advierte. Facepalm. La gallina Josefina. Otro sencillo juego que se basa en la sorpresa y la suerte, donde nos presenta a Josefina, una gallina de juguete, que cacarea cuando le presionas el pecho, en que pondrá varios huevos sorpresa. Sus reglas nos explican, en que cada turno, los jugadores lanzan un dado, para presionar el pecho de la gallina con el número de veces que indica el dado. Si esto no provoca nada especial, el turno pasa al siguiente, pero si el gallinero se abre, la gallina pondrá un huevo en el que se abrirá, y dentro del huevo, habrá una ficha con dos caras, de un huevo, o un pollito. Si la ficha sale con el lado del pollito, ganarás una de las 6 fichas del pollito. Pero si sale con el lado del huevo, no ocurrirá nada, y se pasará al siguiente turno. Cuando se acaben todas las 6 fichas del pollito, la partida terminará, y quien haya recolectado más de esas fichas, será el ganador. Con solo decir que es un juego recomendado para los niños más pequeños de su dinamismo, y la naturaleza para divertirlos, con eso es suficiente. Esa gallina me recuerda bastante al pollo chillón apachurrable, que tenía uno de esos juguetes, que suelen aparecer en los tianguis. ¿Acaso este sería uno de los pollitos ya crecidos? Manzanas con manzanas. Volviendo una vez más a otra serie de cartas, este es otro tipo de juego popular para encajar muy bien con un grupo de muchas personas, pero ahora, aunque pueda parecer una broma, este es uno en el que contiene un total de 864 cartas. Muy loco, ¿verdad? Pero sí es real, y ya verán el porqué. Su dinámica consiste en que cada jugador recibirá 7 cartas rojas, y para ello, se necesitará un juez de la ronda, que éste sacará una carta verde, leyéndola en voz alta. Los demás elegirán en secreto una de sus cartas rojas, con la que creen que mejor encaje con el adjetivo, o sea la más graciosa en la carta verde. Una vez que el juez recibe y mezcla esas cartas rojas recibidas, volverá a leerlas en voz alta, y tendrá que elegir cuál es su favorita. Después de que el juez elige como ganadora una carta roja, dando sus motivos, el jugador cuya carta salió la elegida, recibirá la carta verde, y la colocará en su zona de juego, lo cual estas suman un punto. Finalmente, por tiempo determinado, o la persona que acumule un gran número de las cartas verdes, obtendrá la victoria.
Es un pasatiempo muy entretenido, que a menudo revela mucho su sentido del humor al grupo, y del juez de cada ronda, en conocer mejor a tus amigos y familiares, para así crear partidas sorprendentemente acertadas, que tal vez, le puedas dar una oportunidad de probarlo. ¿Ahora entiendes el por qué contiene una gran cantidad de tarjetas? Pues claro, no sería nada divertido para repetir las mismas combinaciones a cada rato, incluso si lo juegas para un grupo muy grande. Divertilandia. Pertenece con poner a prueba a los jugadores, para avanzar por un tablero, o girar una ruleta de colores, en el cual deberán cumplir una serie de retos y castigos divertidos, o extremadamente alocados, muy populares en México. Su objetivo es muy simple, solo basta con cumplir nada más los retos indicados en las tarjetas, si es que no quieres aceptar de recibir un peor castigo, o recibir un golpe fuerte de un mazo, en tu cabeza. Si eres muy atrevido de cumplir todos los retos, con eso ya te garantiza de ganar la partida. Hay varias ediciones que comparten la esencia del juego, solo que ciertas temáticas pueden incluir con retos aún más extremos, y con un diseño visual agresivo, en especial para las versiones dirigidas para los adultos. Así que si eres de los que buscan un juego ligero, cómico, y participativo, de pasar el rato para competir seriamente, este puede ser para ti. Ingeseulandia. Se trata de otro juego de mesa mexicano, que está protagonizado por Adal Ramones, en la cúspide de su fama, durante la transmisión al programa de Otro Rollo, supuestamente lanzado en el año 2000. En él, los jugadores recorrerán un tablero que representa una ciudad ficticia, llamada Ingesulandia, pasando por lugares entre la escuela, un carnaval, el aeropuerto, un volcán, entre otros. Se utilizan cartas, sobornos, una ruleta, y un cronómetro de arena como elementos, para ir enfrentando unos retos, usar esas cartas para realizar una acción, y a veces, se puede sobornar para evitar penalizaciones, todo ello para tratar de convertirse en el jugador más rico, al finalizar la partida. La creación de este producto, según Adal Ramones que contó en una entrevista, el juego resultó significativo para él, mencionando que el contrato fue multimillonario, durante la época con la fama de su programa, además de ser un éxito en el lanzamiento, que ahora mismo se ha vuelto un artículo de colección, y aunque tristemente su producción no esté activa por estas fechas, aún hay probabilidades de encontrarlos en las plataformas digitales, por lo que si eres de esos afortunados, en haber conseguido y conservado este juego, has obtenido una pieza histórica que tal vez pueda valer mucho su precio a través de los siguientes años. Pulgas locas. Una entrega que presenta un tablero motorizado en forma de cama, que hace una vibración, para hacer saltar por todas partes, a unas pulgas de plástico. En este simpático juego, los jugadores eligen una de las 3 pinzas de colores distintos, para presionar las pulgas, que normalmente tienen una superficie curva que funciona como resorte, para que éstas salten, y caigan dentro de su canasta. Quien logre meter más pulgas en su propio recipiente, obtendrá la victoria. Como ya lo saben, es otro producto dirigido para el público infantil, de una duración muy corta, solo para desarrollar su coordinación y la precisión a los niños, que no hay nada más que decir sobre esto. Basta. Una actividad muy tradicional que desafía a los participantes en la agilidad mental y el vocabulario, en la que deberán llenar tablas con palabras, según las categorías usando una letra. No tiene una fecha exacta de su creación, pero se ha mencionado que ya se jugaba desde a principios del siglo XX, en distintos países. Basta, o más conocido como el Tutti Frutti, es el divertido juego de palabras en que cada ronda, se comenzará seleccionando una letra de una categoría, y los jugadores deben decir o escribir una palabra que corresponda antes de que se acabe el tiempo. El primero en dar todas sus respuestas escritas, puede gritar basta, finalizando la ronda, ocasionando a que todos deben dejar de escribir en ese instante. Una vez reveladas todas las palabras de los jugadores, se calificarán con un valor de puntos. Por ejemplo, si alguien escribió la palabra válida y única, que nadie más la puso, tendrá el puntaje más alto. Cuando otros jugadores hayan escrito la misma palabra, en ese caso quien las haya repetido, se les calificará con la mitad de puntos. Pero si alguien obtiene la palabra incorrecta o vacía, obviamente no hay puntos. Después de haber concluido todas las rondas, y sumar los puntos obtenidos de tal ronda, el que tenga la cantidad más alta, será el ganador. Su popularidad viene de que es fácil de aprenderlo, adaptable a cualquier edad, que siempre genera la competencia divertida, en que lo ha llevado a tener nuevas mecánicas en sus variedades y adaptaciones, con tal de ajustar diferentes categorías o tiempos, según a las edades y a las preferencias.
Antes de ir al siguiente juego de mesa, rápido veamos un material extra de otros juegos más, para que mínimo conozcan de su existencia, y de su gran entretenimiento, que vale la pena de añadirlos como menciones honoríficas. Démosle un vistazo. Y por último, el ajedrez. El antiguo juego más conocido y muy popular a nivel mundial, de pura estrategia entre dos contrincantes, en el que cada uno dispone al comienzo de 16 piezas móviles, que se desplazan sobre un tablero, de ir capturando piezas al oponente, según a las ciertas reglas. Su origen aún sigue siendo un misterio, pero la teoría más aceptada sugiere que fue inventado en Asia, probablemente en la India alrededor del siglo VI, con el nombre de chaturanga, que más tarde, este se extendió a otros continentes, donde se estableció a la normativa vigente. Como ya lo mencioné, las partidas del ajedrez se disputan entre dos jugadores con sus piezas, que éstas se moverán sobre un tablero de cuadros, o casillas cuadradas, alternando colores del claro y oscuro. A partir de entonces, ambos jugadores se turnan para mover alguna de sus piezas, lo que determinará su potencia y su importancia en el desarrollo del juego, en que cada jugador intentará obtener ventaja sobre su oponente, ya sea material o posicional. Su objetivo es dar un jaque mate al rey contrario, de un resultado en dejarlo bajo amenaza de captura, sin la posibilidad de que escape. La victoria puede obtenerse, si el rival abandona, o se le agota el tiempo, pero también hay resultados posibles de quedar en un empate o en tablas, por varios casos que ocurren, luego de tantas jugadas consecutivas. Es muy famoso por combinar el cálculo, la táctica, la estrategia a largo plazo, y alguna que otra trampa psicológica sutil, que su competición está considerado como un deporte mental, lleno de campeones mundiales muy mediáticos en las Olimpiadas de ajedrez, y se estima que alrededor de 600 millones de personas saben jugarlo. Además, ha experimentado un resurgimiento en los últimos años, especialmente entre diferentes grupos de edad y en diversas plataformas, que continúa cautivando su presencia a todo el mundo, para su creciente innovación, en la forma de aprender a jugarlo. Si es muy famoso en todo el mundo, ¿por qué rayos todavía no logran sacar el ajedrez 2? O, ya olvídenlo, si es canon. Hay varios, y distintos juegos de mesa en que hablar, porque generalmente, como ya se los mencioné desde el principio, estos se han agrupado en diversas categorías, según a las características especiales que los distingan. Así que con esta gran lista que les acabo de dar, seguramente ya les debió quedar muy claro, además de que les haya traído algún recuerdo de su infancia, cuando estos juegos estuvieron de moda, durante en distintas décadas, a lo largo de su historia. No les pido mucho, pero si vemos que este video atrae a muchos espectadores, yo con gusto estaré motivado en dar una luz verde de crear una continuación, para hablar de otros juegos de mesa más conocidos, que faltaron en agregar. Si lo ven como una tarea difícil, entonces basta con dejar un like, dejar su comentario, o compartir este video, con así de ver su gran interés a este tema. Y bueno, como ya lo saben, espero les haya gustado ver otro video larguísimo en este canal, que de verdad les agradezco mucho a aquellos suscriptores, que llegaron hasta el final sin saltarse el video. De verdad les juro que hacer este tipo de contenido no es tan sencillo, porque requiere demasiado tiempo de escribir ideas, investigarlas, descargar todo el material necesario, y al final editarlas. Recuerden que los materiales y artículos que consulté, también son una gran ayuda, y ahí mismo estarán en la descripción, con el fin de hacer todo lo posible, de crear este video para ustedes. Muy bien mis queridos clientes, por mi parte eso sería todo, espero verlos muy pronto en mi siguiente video, tengan un excelente día, se me cuidan, y sean muy pacientes para los próximos videos, que nos aguardan más adelante.
Se despide su directora fantasmal, y ya nos estaremos viendo en otro día. Hasta la próxima. No olvides dar tu suscripción a este canal, agradeceré mucho tu gran apoyo.